Hermanos, continuando con nuestra serie de predicaciones de la carta a los Colosenses, el día de hoy nos corresponde los pasajes o el texto del capítulo 2, versículos 11 al 15, y he titulado el sermón de esta mañana Una salvación completa en Cristo. Y quiero por favor que me acompañen a versículo 11 al 15 que voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la circuncisión de su carne les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, en esta mañana tenemos un texto glorioso delante de nosotros. Y quiero pedirles por favor que me acompañen en oración porque necesitamos que el Señor nos asista en esta mañana para poder no solamente compartir la palabra, sino entenderla también. Así que vayamos al Señor en oración. Padre, estamos nuevamente delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy en Cristo podemos decir que somos hijos tuyos con total confianza por la obra perfecta de nuestro Redentor. Como dice este texto, hemos sido circuncidados, sepultados y resucitados en Él. Y te pido, Señor, en esta mañana, que sea usted guiando ese tiempo, que me permita, Señor, hablar con autoridad tu palabra. Y también, Señor, que puedas tú seguir obrando en las mentes y corazones de todos nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Guía, Señor, este tiempo. Te lo entregamos a ti. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Hermanos, el corazón del hombre siempre busca sentirse completo. Por eso algunos o muchos recurren a los rituales, a las tradiciones, a las filosofías o esfuerzos personales, creyendo que así pueden estar bien con Dios. Pero Pablo, al escribir a los colosenses, confronta ese error. Los falsos maestros enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente, que debían agregar, en nuestro texto lo menciona, circuncisión, prácticas religiosas o tal vez algún conocimiento especial. Y frente a esto, lo que hace Pablo y lo que trae para nosotros en esta mañana el Señor por medio de su palabra, lo que está haciendo Pablo aquí, está proclamando con claridad una verdad irrefutable para todos nosotros, que Cristo es suficiente y en Él tenemos una salvación completa. Y ese es el título del sermón de esta mañana. Pero es interesante que también la misma historia nos ilustra esta verdad. Recordarán ustedes de Alejandro Magno. Este fue uno de los hombres más poderosos de la humanidad. Con apenas 20 años este hombre se convirtió en rey y un poco más de una década conquistó gran parte del mundo conocido. Tenía riquezas, tenía fama, tenía autoridad sobre las naciones que él había conquistado. Sin embargo, a pesar de sus victorias, fama, de su autoridad sobre estas naciones, este murió joven a los 32 años. Y algunos historiadores mencionan que él pidió que cuando había sido o cuando era enterrado, él pidió que lo entierren con las manos extendidas y vacías para que todos pudieran entender
que por mucho que había conquistado todo, él se estaba yendo con las manos vacías. Hermanos, esta es la paradoja de la vida. Podemos tener todo y seguir vacíos. Podemos conquistar metas, riquezas, reconocimientos, pero si nosotros no tenemos a Cristo, la Escritura es clara al decirnos que no tenemos nada. Y en el texto que tenemos en esta mañana, vamos a ver como idea que va a permear como idea principal que va a permear todos esos textos, que en Cristo tenemos una salvación completa, nueva identidad, perdón completo y una victoria segura sobre el enemigo que es el pecado. Entonces, hermanos, recordemos por un momento para compartir un poco del contexto de donde nos encontramos. Pues en el capítulo 2, versículo 8, lo que Pablo ha hecho es advertir contra las filosofías y tradiciones humanas que intentaban añadir requisitos a la salvación, enseñanzas que estaban amenazando la pureza del evangelio. Esto es lo que podemos ver en el capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, que dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Estos falsos maestros que estaban levantándose en la iglesia de Colosas o que se habían levantado en la iglesia de Colosas, estaban afirmando que, por supuesto, Cristo era el poderoso, pero estaban pretendiendo añadir a la suficiencia de Cristo algo más. Pablo lo dice: filosofías, vanas sutilezas, tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, por eso es que Pablo, en los versículos 9 al 10, y lo que vimos la semana pasada, es que afirma esa verdad central, que en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente y ustedes han sido hechos completo en él. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es suficiente y nada fuera de él puede completar y satisfacer la vida del creyente. Ahora, lo que tenemos en esta mañana en nuestro texto, lo que va a hacer Pablo va a desarrollar cómo esa plenitud en Cristo, en nuestra suficiencia en Él, se aplica en la vida del creyente. Y con esto en mente, hermanos, vamos a nuestro texto. El primer punto que tenemos en esta mañana, en los versículos 11 al 12, es una nueva identidad en Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros ahora en Cristo, una nueva identidad. Pero antes de entrar a detalle, Pablo quiere que entendamos que nuestra nueva identidad en Cristo no es algo superficial, no es algo simbólico, sino es una transformación completa. Y lo que hace Pablo va a usar tres imágenes que describen nuestra unión con Cristo. Y en primer lugar, él va a decir que hemos sido circuncidados en él, que hemos sido sepultados en él, pero también hemos sido resucitados juntamente con él. Y esta es la obra completa de la salvación que hace Cristo a nuestro favor. Pablo dice en primer lugar, hemos sido reconciliados, circuncidados en Cristo. Versículo 11. También en Él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Hermanos, en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, la circuncisión era una señal externa de limpieza de su pecado. Era una señal de pertenencia al pueblo de Dios. Era una señal que manifestaba que este pueblo había sido separado, que ese pueblo que Dios había escogido había sido consagrado para él en medio de todas las naciones paganas. Por eso es que en Génesis capítulo 17, versículos 9 al 11, Dios le dice a Abraham:
Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado, le dice el Señor a Abraham. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces el Señor le demanda a Abraham esta señal. Él está pidiendo que de todo varón de entre ustedes sea circuncidado, es decir, cortar la carne del prepucio. Puede sonar en nuestro tiempo esto algo un poco raro, pero en el tiempo que Dios le pide esto a Abraham, pues él quería manifestar algo que a través de ese acto de la circuncisión, ellos estaban demostrando su necesidad de cercenar el pecado y tener un cambio de corazón para que esto pueda ser integrado de la familia de la fe. A través de ese acto físico de la circuncisión, ellos estaban evidenciando que pertenecían al pueblo de Dios. Ellos estaban evidenciando que Dios les había declarado que ellos estaban consagrados a Él, y la manifestación externa por parte del cuerpo, del pueblo, perdón, era cercenarse de esa manera, como una limpieza que estaban haciendo ellos del cuerpo del pecado, ¿no? Y si ustedes me siguen, por favor, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, no solamente Dios habla en relación a esa circuncisión física. En este texto, el Señor le está diciendo también al pueblo, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Y más adelante, en el mismo libro, en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 6, el Señor amplía un poco más esta idea y le dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermanos, esta em, esta expresión externa de la circuncisión, pues estaba dando testimonio de que ese pueblo había sido separado para Dios, había sido separado para vivir en no solamente manifestando su amor por el Señor a través de la obediencia, sino que en medio de esos pueblos paganos que ellos vivían, ellos estaban manifestando que ahora nosotros pertenecemos a Dios, y a través de este acto Dios estaba circuncidando sus corazones. Ahora bien, recordemos que Pablo había advertido ah, ah, acerca de esto a los falsos maestros, quienes pretendían añadir obras a la suficiencia de la obra de Cristo, como leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y en respuesta a esto, Pablo menciona que fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Porque Pablo está diciendo, y en esta iglesia, estos falsos maestros habían creyentes en la iglesia de Colosas, judíos y gentiles. Pero lo que estaban haciendo aquí, estaban poniendo en una posición la circuncisión a tal punto que le estaban literalmente diciendo a los creyentes gentiles que ellos tenían que circuncidarse porque este era la señal del pacto, pero añadiendo a la obra de Cristo ese acto físico de cercenarse como una manifestación de pertenencia a Dios. Pero por otro lado, ellos estaban viviendo como querían.
Pero Pablo está mencionando esa falsa enseñanza, le está diciendo que en Cristo, también en Él, también en Cristo, fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no es hecha por manos, porque se trata de una circuncisión del corazón, una circuncisión espiritual, esta que es hecha en el corazón por Dios y que esta es mucho más importante que la circuncisión física. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses que estaban abrazando esas filosofías de que tenían que circuncidarse para que recién puedan pertenecer al pueblo de Dios, minimizando la obra que Cristo ya había hecho. Y esto es interesante porque hoy en día también podemos ver que se añade algo más. Sí, yo creo la obra de Cristo, yo abrazo la obra de Cristo, yo me glorío en la obra de Cristo, pero le añado algo más. Tradiciones, prácticas, o como lo denomina la misma escritura, obras. Y cuando Pablo escribe también, y ampliando un poco más esta idea, en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo está haciendo énfasis en esto, que la circuncisión es la circuncisión del corazón y no hecha por manos humanas, sino por Dios. Hermanos, esto es glorioso, porque eso es lo que usted y yo experimentamos en la regeneración. Eso es lo que usted y yo experimentamos cuando se nos es predicado el Evangelio, cuando Dios obra en nuestro corazón, transformándonos de muerte a vida, trasladándonos de nuestras tinieblas y llevándonos a su luz admirable. Esa es la obra del corazón, esa es la circuncisión que Dios hace por medio del Evangelio. Y eso es lo que nosotros experimentamos, aquella circuncisión del corazón, donde se nos es cambiada aquella naturaleza pecaminosa. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Pablo dice en Efesios capítulo 2, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la obra del Evangelio, ahora nosotros somos renovados en Cristo. No hay necesidad de añadir nada más porque Cristo es suficiente. Es lo que está diciéndole Pablo. Y en Romanos capítulo 6, versículo 6, menciona esto también. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Esto es lo que hace, hermanos, la obra del Evangelio. Nuestra identidad ya no está marcada por tradiciones. Nuestra identidad ya no está marcada por apariencias, sino por la obra transformadora de Dios por medio de Cristo. Su obra es suficiente. Hermanos, su obra es suficiente y Pablo está resaltando esto. Él está resaltando que hemos sido circuncidados en Cristo. En Él hemos sido circuncidados con aquella circuncisión del corazón. Pero también el apóstol Pablo menciona no solamente que hemos sido circuncidados en Cristo en respuesta a esas falsas enseñanzas que pretendían añadir algo más a la salvación y a la suficiencia de Cristo.
Pablo menciona también en el versículo 12 que hemos sido sepultados, pero también resucitados con Cristo. Versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, la señal de pertenencia de Dios con su pueblo, la señal del antiguo pacto era la circuncisión. Pero Pablo está diciendo que ahora en Cristo ya no es la circuncisión la señal del pacto, sino ahora en el nuevo pacto el bautismo se convierte en la señal visible de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ya no es ese acto físico, ahora lo es esa manifestación externa, esa manifestación visible de la obra del Evangelio. Ahora Pablo está diciendo que lo es el bautismo. Y si usted me acompaña, por favor, a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, Pablo menciona. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados en Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, es importante detenernos por un momento y para mencionar lo que, o recalcar lo que estaba mencionando al principio. La circuncisión es la señal del antiguo pacto. El bautismo es la señal del nuevo pacto, pero ninguno de los dos salvaba. Y yo sé que el 30 de agosto, algunos de nuestros hermanos estarán pasando en obediencia al Señor por las aguas del bautismo. Pero el bautismo no salva a nadie. El que salva es Jesucristo y su obra, que es suficiente para nosotros. Pero lo que van a hacer nuestros hermanos en obediencia precisamente a este texto que Pablo está mencionando en Romanos capítulo 3, van a manifestar la señal del nuevo pacto. Esa obra que el Señor ha hecho en los corazones a través del Evangelio, esa manifestación de la regeneración en sus corazones, ahora ellos van a dar testimonio de la obra que Cristo ha hecho en su vida, como una manifestación, como una señal del nuevo pacto. Pablo literalmente le está diciendo a los colosenses, así como Cristo fue sepultado y resucitado, ahora nosotros proclamamos que el viejo hombre quedó atrás, porque éste ha sido despojado de nosotros y que ahora somos una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y esto es, hermanos, lo que hace la obra de cercenación que el Espíritu Santo aplica en nuestro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando el Evangelio es predicado. El corazón del pecador es transformado. El corazón del pecador ahora puede obedecer a Dios, porque ha sido cambiado sus afectos, porque ahora todas las cosas son hechas nuevas ahora que están en Cristo. Y eso es lo que Pablo está refiriéndose a aquella cercenación que el Espíritu Santo hace y se manifiesta a través de la señal del nuevo pacto que es el bautismo, como una proclamación que hemos decidido seguir a Cristo. Y Juan, en su Evangelio, en el capítulo 3,
versículos 5 al 6 menciona: Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En aquella conversación entre Jesús y Nicodemo, aquel maestro de las Escrituras, aquel hombre prominente, le pregunta, entonces, ¿cómo? ¿Acaso siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y en respuesta a eso, el Señor Jesús le dice estas palabras. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, nosotros que hemos confiado en Cristo, que nuestro corazón ha sido cambiado por la gracia y la misericordia del Señor, ahora podemos manifestar a través del bautismo que la sepultura con Cristo marca un punto de no retorno. Pablo lo dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado, porque si morimos con Él, también viviremos con poder en su resurrección. Pero esta salvación, hermanos, no solo cambia quiénes somos, no solamente nos da una nueva identidad en Cristo, sino también cambia nuestro estado delante de Dios, porque en Cristo hemos recibido un perdón completo. El predicador de Ginebra, Juan Calvino, menciona, nuestra verdadera identidad está oculta en Cristo. En Él somos adoptados y hechos herederos de la vida eterna. Está diciendo, Cristo es suficiente. Y eso es el tema de toda la carta a los Colosenses, y ese es el tema de nuestra serie. Y eso es lo que hemos estado viendo desde el principio de esta serie, y eso es lo que vamos a ver hasta el último de esta serie. Y es importante que prestemos atención a esto, mis hermanos. Él está diciendo que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Pero Pablo también menciona que no solamente tenemos una nueva identidad en Cristo, sino que hemos recibido un perdón completo en Él. Versículo 13. La primera parte nos dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Cristo. Ustedes pueden notar, y si tiene su Biblia, quiero animarle a que lo resalte o que lo ponga un círculo para que pueda darse cuenta de esta relación que hace Pablo. Pablo relaciona que cuando estábamos muertos en nuestros delitos, él lo relaciona inmediatamente con la incircuncisión de su carne, para hacer referencia cuál era nuestra condición sin Cristo. Puede notar en el texto, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de la carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Le está diciendo que esta era su condición sin Cristo. Hasta que, a través de la obra del Evangelio, Dios circuncidó sus corazones. Pero ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 1 lo menciona, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Pero también en el versículo 5 de capítulo 2 de Efesios menciona, pero Dios por pura gracia nos dio vida juntamente con Cristo.
Y no solamente eso, Pablo ahora en nuestro texto nos está diciendo que nos perdonó todos nuestros delitos y pecados. No solamente algunos, sino todos nuestros delitos y pecados. Y el salmista lo dice de esta forma en Salmo 103, versículo 12. Así como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hermanos, y si usted está en Cristo, esa es la obra de circuncisión que Dios ha hecho en su corazón, perdonándole todos sus pecados. Pero luego Pablo también en nuestro texto, versículo 13, la segunda parte al 14, dice, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo está mencionando algo importante, el documento de la deuda. No solamente nos perdonó todos nuestros delitos y pecados, sino que ha cancelado el documento de la deuda que representaba aquel registro legal de nuestros pecados. Pero ahora, con la obra gloriosa del Señor Jesucristo, esta acta que acusadora fue cancelada y destruida para siempre en la cruz del Calvario. El profeta Isaías lo menciona de esta forma en Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo menciona, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, sí es precioso lo que estamos viendo aquí, porque Cristo no solamente perdonó nuestros pecados, sino que pagó nuestra deuda y no solamente le pagó nuestra deuda, la eliminó para siempre. Aquel pagaré que nos condenaba por nuestros pecados fue destruido completamente con el pago con su propia vida, aquel pago impagable o aquella deuda impagable que usted y yo teníamos, ahora nos ha entregado, firmado ese pagaré con su sangre y nos ha entregado una carta de no adeudo. Aquella deuda del pecado, Cristo lo pagó. Por eso es que Pablo les está escribiendo a la iglesia de los colosenses, les está diciendo, no hay nada más que ustedes puedan añadir porque la obra de Cristo es suficiente. Hermanos, y si estamos aquí esta mañana escuchando la palabra de Dios, pretendiendo que tal vez por eso podemos agradar a Dios, bueno, ya Dios me viste que estoy aquí, presente. Hermanos, no pretendamos agregar algo a la obra del Señor Jesucristo. No por estar aquí Dios nos mira con mayor agrado. Sí, algo podemos estar completamente seguros que si el Señor nos mira a ti y a mí con agrado, es únicamente por Cristo y por su obra preciosa. Y si usted ha sido circuncidado por la obra del Evangelio, dice Juan capítulo 1, versículo 12, que ahora es declarado Hijo de Dios, con todos los beneficios que esto implica, ser hijo de Dios. La deuda ha sido cancelada para siempre. Y si Cristo perdonó todos nuestros pecados, aseguró también para nosotros algo más, que en Él tenemos una victoria definitiva sobre el pecado.
Y esa victoria, hermanos, es inseparable de la salvación completa que hemos recibido en Él. Y este es el tercer y último punto de nuestro pasaje. Una victoria segura en Cristo. Finalmente, Pablo nos muestra el triunfo glorioso en la cruz, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Nos está hablando de que despojó Cristo a estos poderes y autoridades, haciendo referencia a aquellas fuerzas espirituales de maldad que habla Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Recordarán la armadura de Dios? Pablo hace referencia acerca de esto y él dice que aquellos poderes y autoridades, lo que hizo Dios les quitó, les despojó. Y no solamente eso, sino está diciendo que les quitó las armas, que le quitó la autoridad y el poder. Y en la cruz nuestro Redentor derrotó a Satanás para siempre en su resurrección. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de los mismos para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Mientras algunos veían la cruz de Cristo, a aquel que decía de sí mismo que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, algunos veían a Cristo crucificado como una derrota. Hermanos, en realidad Pablo lo que está diciendo, que esto se convirtió y es un desfile de victoria sobre el maligno. Para que podamos entender mejor esto, en el Imperio Romano, cuando un general ganaba una gran batalla, lo que hacía es que llevaba a los enemigos vencidos en un desfile público, mostrando su triunfo. Y es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos en la cruz. Exhibió públicamente los poderes derrotados, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ya la muerte no tiene más poder porque Cristo la venció con su sacrificio una sola vez y para siempre. Hermanos, y por esa razón, los creyentes no luchamos para ganar la victoria, sino que desde aquella victoria de Cristo, que Cristo ya obtuvo, ahora nosotros luchamos. Cristo en su resurrección exhibió públicamente, avergonzando a aquel que tenía el poder de la muerte. Cristo resucitó al tercer día. Dios resucitó a su Hijo Jesucristo al tercer día, para que ahora usted y yo también podamos resucitar juntamente con Él. Y aquella señal del nuevo pacto, que es el bautismo, simplemente es una evidencia de aquella circuncisión en nuestro corazón. Por lo tanto, ¿por qué vivir atemorizados? ¿Por qué añadir algo más a la obra completa y suficiente que hizo Jesús a nuestro favor? Pablo está diciendo, Cristo es suficiente. Entonces, ¿cómo debemos vivir en respuesta a este pasaje? En primer lugar, recordando que tenemos una nueva identidad en Cristo. Y esta nueva identidad en Cristo no depende de rituales humanos, no depende de esfuerzos propios, depende de estar unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Hermanos, nuestra identidad ya no está en ser un pecador condenado, sino en que ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y por lo tanto,
No necesitamos buscar validación en los logros, no necesitamos buscar validación en las tradiciones o en las apariencias, porque nuestra identidad está segura en Él. No perdamos el tiempo procurando encontrar paz en las riquezas, encontrar nuestra identidad en, en los asuntos, am, en posiciones en las cuales nosotros podamos encontrar. Hermanos, no va a encontrar validación en aquellos logros. No, solamente recordemos que nuestra identidad está segura en Él. Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios 5:17. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El teólogo anglicano J. Packer escribió: ser llamado hijo de Dios es el privilegio más grande que el Evangelio ofrece. Ser hijo de Dios es la base de toda nuestra identidad cristiana. ¿Por qué buscar más validación en aquella identidad que ahora usted y yo tenemos en Cristo? Si estamos en Cristo, deleitémonos en esta nueva identidad que tenemos en Él. Pero también nuestro texto nos enseña que Cristo es suficiente. Hermanos, y por lo tanto debemos dejar de vivir cargando las culpas que Cristo ya pagó para nosotros, por nosotros. Hermanos, la deuda está cancelada. No hay más nada que hacer. Y cuando nosotros estemos tratando de, o pretendiendo, Satanás pretendiendo nos engañar, diciéndonos: mira, tú que eres creyente, ¿cómo puedes estar viviendo de esta manera? No, tú tienes que hacer algo más. Por supuesto, debemos descansar en la obra completa que Cristo hizo, pedir perdón y recordar que nuestra deuda ha sido cancelada. Responder como nuestro Redentor respondió: escrito está. Hermanos, y está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos libertad. Y Pablo nos recuerda que en Él todo está completo. Tenemos identidad, tenemos perdón y tenemos victoria. Nada nos falta, nada nos sobra. Y ese es el descanso que usted y yo tenemos en esta nueva identidad en Cristo. Y por eso es que podemos responder en obediencia. Por eso es que usted y yo podemos tener lucha contra el pecado, porque Cristo hizo una obra de regeneración en nuestra vida. Dios, por medio del Evangelio, ha circuncidado nuestro corazón y tenemos la capacidad de hacerlo. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 21 al 27, la Escritura, Dios mismo dando testimonio de esto, nos dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré entre ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y esta es la obra que hace el Señor, que hace nuestro Dios al circuncidarnos nuestro corazón.
Hermanos, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Martín Lutero afirmó, Cristo no es parte de la salvación. Él es toda la salvación. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Alguien dijo que algunos son tan pobres que lo único que tienen es su dinero, fama. Hermanos, tal vez no tendremos dinero, tal vez no tendremos fama, quizá nuestro nombre nunca salga en el periódico o en alguna revista importante. Pero si usted está en Cristo, podemos gozarnos que su nombre y el mío está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, eso es glorioso. Eso es precioso, que en Cristo tenemos una plena salvación y victoria sobre el pecado. Hermanos, la cruz no solamente nos perdona, sino que borra cualquier acusación legal contra nosotros y obtenemos por gracia la salvación de todos nuestros pecados. En Cristo tenemos plena salvación y esto incluye, como mencionamos al principio, el perdón de todos nuestros pecados, pero también una victoria segura en el pecado, porque ahora ya hemos sido libertados de esta esclavitud. En este cuerpo o en este lado de la eternidad, hermanos, vamos a ser tentados. Vamos a luchar contra el pecado. Yo sé que esta lucha es dura. Yo sé que muchos de nosotros tal vez en este momento están sufriendo por esa lucha dura contra el pecado. Pero déjenme recordar, mis hermanos, que ahora en Cristo no solamente tenemos plena salvación, sino tenemos victoria segura sobre el pecado. Hermanos, confíe en la obra que Cristo hizo. Abrace esa obra completa que Él hizo a favor de usted y de mí. Además, qué precioso es saber que ni siquiera la muerte lo pudo detener a nuestro Redentor. La misma muerte fue vencida en la cruz. Y podemos descansar que en los creyentes que la muerte no es el final, sino es un paso a la eternidad. Por eso Pablo podía declarar estas palabras y nosotros, usted y yo, aquellos santos que se adelantaron y están ahora en la presencia de Dios, que tal vez puede ser su padre, puede ser su madre, puede ser su abuelo, su abuela, sus hijos. Si están en Cristo, ni siquiera la muerte pudo vencerlos. Por eso es que Pablo puede decir, y que sea esto un aliento para nosotros, 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, Pablo declarando rotundamente lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Tu aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agustín de Hipona dijo, la cruz fue el púlpito desde el cual Cristo predicó la victoria sobre el pecado y la muerte. Queridos hermanos, no busquemos añadir nada a la obra de Cristo, no rituales, no tradiciones, no filosofías humanas, porque Cristo es suficiente. Y si usted ha venido esta mañana
o viene de manera regular a escuchar la palabra de Dios o acompañar a algún familiar, tal vez puede ser, ha venido por invitación o tal vez viene porque sus padres le piden que venga. Pero déjeme decirle que si aún no ha confiado en Cristo, no hay absolutamente nada más que pueda hacer para obtener el perdón de todos sus pecados. Por eso es importante que Dios en Cristo circuncide su corazón, haga esa operación, ese cambio de corazón. Él es el único que puede darte salvación completa, nueva identidad, perdón completo de todos tus pecados y una victoria segura sobre el pecado. Ven a Cristo, ven a Él. Hoy es el tiempo de salvación para ti. No esperes más tiempo. Ven a Cristo. Y si vienes a Él, obtendrás plena salvación de todos tus pecados y una victoria segura sobre estos. Vamos al Señor en oración. Padre, te doy gracias por este día que nos das. Gracias, oh bendito Dios, porque hoy nuevamente tú nos has demostrado que Cristo es suficiente. Porque nuevamente, Señor, hoy usted nos ha mostrado por medio de su palabra que el poder ya no tiene dominio sobre nosotros, porque hemos obtenido una salvación completa en Cristo. Gracias por esa bendición, oh bendito Dios. Porque ya no necesitamos hacer nada más. Pero perdónanos porque a veces pretendemos añadir algo más a la obra de Cristo. Perdónanos porque pretendemos muchas veces encontrar identidad en la fama, en el dinero, en el ministerio. Perdónanos, Señor, y ayúdanos hoy a recordar y reconocer que Cristo es suficiente. Ayúdanos, Señor, a que podamos someternos delante de ti. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, absolutamente todo, Señor. Ayuda también a nuestra iglesia a que podamos seguir siendo testimonios vivos de tu evangelio. Y que cada uno de nosotros recordemos que hemos recibido una salvación completa en Cristo. Y podamos deleitarnos en Él. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.